Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Bueno, pues nos vamos con Mente Sana, como hemos dicho al principio, y hablamos de las obsesiones. Así que, Jesús Molina, hola de nuevo. Hola. ¿Tú tienes alguna obsesión? Bueno, pero no te lo voy a decir. Que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Claro. Todos tenemos obsesiones. Lo Sí. que pasa es que si controlamos esas pequeñas obsesiones, no nos afecta. Bueno, se pueden convertir en nuestro día a día, ¿no? Sí, Pequeñas obsesiones, ¿no? Lo malo es eso, ¿no? Sí, se pueden decir también rutinas que hacemos, que no son obsesiones en sí, sino rutinas que nos gusta hacer las cosas de determinada manera y no entrar en cosas que nos puedan afectar mentalmente, ¿no? Son pequeñas preocupaciones que tiene a lo mejor que no llegan a convertirse en una obsesión. Pero bueno, todos estamos obsesionados por algo. Mira, por el amor, por ejemplo, que tú has dicho como la canción, ¿no? Pero yo tengo otra pregunta más. Hay cosas que estamos obsesionados y cosas de las que somos apasionados. ¿Cuál es la diferencia? El apasionamiento es una cosa que tú... Bueno, la obsesión también hay dos tipos de obsesiones. Una que eres consciente y otra que no eres consciente. El apasionamiento es una cosa como si fuera una cosa que te atrae, que te gusta, que la sigues. Y la obsesión es cuando se convierte en un conflicto. Tú puedes estar apasionado por la música, que lo estás, sí, y no obsesionarme, es un conflicto para ti. Es un modus vivendi, una cosa que te gusta, que tú realizas. Puedes estar apasionado a un equipo de fútbol, que puedes ser seguidor de un equipo de fútbol, una cosa que te gusta y que tú sigues. Lo malo es cuando se convierte en una obsesión, claro, que te obsesiona que tu equipo tiene que ganar si te pones malo y todo eso, ¿no? Conozco así a más de uno, ¿eh? A más de uno. Que no has querido salir a la calle porque ha perdido su equipo de fútbol. Sí, sí. En fin, digo yo. Pues yo conocí a uno que era todo lo contrario. Vivía por la zona de Nervión, era bético, evidentemente. Vaya. Y cuando perdía el Sevilla, iba a la puerta a preguntarle para ver cómo tristemente los sevillistas decían que había perdido. Y él se emocionaba, o sea, él tenía esa obsesión. Es curioso. Bueno, pues... Esto es verídico, no digo la persona que es, No, pero es mejor que verídico que me la ha contado personalmente. Vámonos con las obsesiones, cuéntame. Bueno, pues mira, en realidad, ¿cuándo una preocupación se convierte en obsesión, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de... Todos hemos tenido una preocupación que perturba nuestros pensamientos y que interrumpe nuestra vida normal. Las preocupaciones nos afectan en nuestras tareas, en el trabajo, e influyen en nuestra atención mientras mantenemos una conversación o vemos una película. Y luego hablaremos de una película también que refleja muy bien las obsesiones. Los problemas que van apareciendo ocupan nuestro pensamiento y nos hacen buscar una solución efectiva que acabe con nuestra preocupación. Hay personas que se preocupan más de lo normal o de cosas que no merecen tanta atención o angustia. Cuando una preocupación se escapa de lo normal y se convierte en obsesión es cuando empezamos con los problemas. Existen diferentes patologías catalogadas como trastornos de ansiedad y están relacionadas con la forma, con la cantidad o intensidad de las preocupaciones que se sufre o con el motivo de dicha preocupación. Y hablamos de ansiedad generalizada, de fobia social o de trastornos de estrés postraumático. Pero si hay una patología que se caracteriza por las obsesiones que inundan la mente del que la padece, esa es el trastorno obsesivo compulsivo, que lo podemos llamar para abreviar TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo,
que en el nuevo manual del diagnóstico se ha separado de los trastornos de ansiedad. Cuando la obstinación se convierte en una cárcel, las obsesiones son la cárcel de ese pensamiento. Y hay que tener clara la diferencia que existe entre un episodio de preocupación normal y un periodo obsesivo o una obsesión concreta. Podríamos preguntarnos, ¿es realista esta preocupación? El motivo de tu preocupación es muy poco probable y simplemente te estás anticipando a un hecho que es muy raro o casi imposible que ocurra. ¿Es tu preocupación desproporcionada? La cantidad de preocupación no se corresponde con la gravedad del problema o con el asunto al que no paras de darle vuelta. También otra pregunta podríamos decir, ¿pasas gran parte del día pensando sobre un tema o un problema concreto? ¿Te pasas el día entero preocupándote hasta el punto en que interfiere en tu día a día? ¿Te genera malestar estar constantemente con esa idea? Las obsesiones son egodistónicas, esto es, generan un malestar y te gustaría eliminarlas de tu mente, aunque parece imposible. Vamos a distinguir dos cositas que son la egosintonia y la egodistonia. Son conceptos que solemos leer en el ámbito de la psicología clínica, pero a los que se suele dar excesiva atención. Sin embargo, ambos conceptos son esenciales a la hora de concebir un trastorno y su tratamiento, ya que de ello va a depender en gran parte el curso de la terapia y el éxito de la misma. Decimos que un trastorno es de carácter egosintónico cuando las creencias que sostiene la persona van en sincronía con su personalidad, sus valores, sus principios y esquemas de vida. ¿Qué trastornos cumplen estas características? Pues algunos ejemplos serían la hipocondría, la anorexia nerviosa, la bulimia, los celos patológicos y gran parte de los trastornos de la personalidad. Por el contrario, decimos que un trastorno es de carácter egodistónico cuando las creencias que sostienen la persona van en contra de sus objetivos vitales, de sus deseos, de sus valores, sus propios esquemas de vida. El TOC, como hemos dicho antes, el trastorno obsesivo compulsivo, ahora ya fuera de los trastornos de ansiedad, es un claro ejemplo de trastorno egodistónico, especialmente aquellos con obsesiones sexuales de tipo moral y o agresiva, o de daño en los que la egodistonia es mayor que en el resto de los subtipos. ¿Por qué es tan importante conocer esta característica? Pues podemos responder con otra pregunta. ¿Quién crees que será más consciente de que tiene un problema y estará más motivado para acudir a consulta y tratarse? ¿Al que le pica o al que no? Uno se agobia y se rasca cuando le pica, de lo contrario no es un problema. Es por esta razón que los trastornos de carácter egosistónico cuentan más que el paciente admita que tiene un problema y que quiere ponerle solución. Suelen ser los familiares los que instan a la persona a pedir ayuda profesional, ya que si el trastorno es de carácter egosistónico, el ambiente que rodea al paciente, la pareja o la familia, sufre igual o más que el propio paciente. Lo contrario suele suceder en los problemas egodistónicos. En los egodistónicos habremos de trabajar más la motivación al principio de la terapia. Para ello es recomendable hacerle ver al paciente las ventajas y desventajas de su estado actual, qué cosas le gustaría hacer y su problema y cuál es el problema que se lo impide, qué ha perdido hasta ahora debido a su problema. El objetivo es conseguir que el paciente vea el trastorno como un enemigo, lo que es, no como un aliado o algo normal. A pesar de ello, hemos de aceptar que la egodistonia del trastorno va a representar un reto añadido a la terapia y hemos de ser conscientes del mismo para estar preparados y saber atajar los problemas que ello implica. Esos pensamientos te empujan a realizar algo que sabes que es absurdo o que no va a solucionar el problema y aún así lo haces. Lavarte constantemente las manos, abrir y cerrar las puertas un número determinado de veces, no tocar con las manos ningún objeto. Y incluso le da vergüenza reconocerlo a otro. Sabes que tienes un problema, que tu pensamiento y tu comportamiento no es normal, pero prefieres mantenerlo en secreto porque nadie te entendería o pensaría que eras raro. No puedes controlar su aparición ni su duración. Los pensamientos que te disturban aparecen de repente, sin avisar, y puede
y puedes hacer poco por controlarlo y hacer que desaparezca. Si contestas afirmativamente a alguna de estas preguntas, tendrías que plantearte consultar con algún profesional para profundizar y valorar el problema. Las diferencias fundamentales son que las obsesiones aparecen involuntariamente, interfieren en nuestro pensamiento, generan malestar, ocupan gran parte del día a día y en algunos casos empujan a realizar acciones y rituales, compulsiones dirigidas a reducir la ansiedad asociada. El término obsesión es algo que se usa de forma muy extendida por todos nosotros y seguro que alguna vez hemos tenido un tema predominante que daba vueltas en nuestra cabeza. Pues bien, la palabra obsesión proviene del término latino obsesio, que significa asedio. Esta es justamente la sensación que provoca la obsesión en las personas que la padecen, asedio y persecución, que se desencadenan ante la presencia irrefrenable de pensamientos y sensaciones obsesivas hacia determinada persona o situación o elemento. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta nuestra mente. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. La obsesión tiene un carácter compulsivo y termina por adquirir una condición penosa y angustiante para quien la sufre. Cuando las obsesiones y las compulsiones se han hecho crónicas, se habla de una neurosis que perturba la vida normal del sujeto y que se transforma en un trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones o manías, que también se pueden llamar, pero bueno, la obsesión es mucho más profundo, puede aparecer tanto en niños como en adultos y es normal que surjan en algún momento de nuestra existencia. Aunque hay personas que conviven con obsesiones sin presentar grandes problemas, hay casos en los que las obsesiones pueden ser muy incapacitantes, molestas y perjudicar ese día a día. Cuando causa daño y se vuelve algo insufrible, podemos considerar que las obsesiones son ya patológicas. Bueno, ¿y qué son las obsesiones? Pues según el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, podemos definir las obsesiones como ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo, que resultan indeseadas o intrusas y que provocan una importante ansiedad o malestar. Normalmente son desagradables, violentas, obscenas o carentes de sentido. Quien lo padece suele intentar, por lo general sin éxito, resistirse a ello, llevando a cabo ciertas conductas, ignorándolas y neutralizándolas. Se perciben incorrectamente como pensamientos propios, irrelevantes, aunque realmente no sean voluntarios. Simplemente nuestra mente produce ideas de manera continua, por lo que es normal que surjan pensamientos intrusivos. El asunto está en la interpretación. Lo habitual es que el pensamiento desagradable e intrusivo sea ignorado, y otras personas en cambio le dan vueltas sin parar a por qué han pensado así, creándose esa obsesión. Bueno, pues los principales tipos de obsesiones, según Lee Kuhn, que es japonés, las obsesiones pueden ser de dos tipos: obsesiones autógenas, que aparecen en nuestra mente de forma repentina y sin ningún tipo aparente, y su contenido entra en la controversia con los pensamientos y creencias y forma de ser y de comportarse del individuo que las presenta. Así le crea un conflicto con su propio yo que le provoca malestar y se define como egodistónico, que lo hemos comentado antes. Estas obsesiones son repulsivas y causan deseos de neutralizarla inmediatamente. Son pensamientos desagradables de temática violenta, sexual o inmoral. Y después están también las obsesiones reactivas. Este tipo de obsesiones, en cambio, están desencadenadas por motivos externos, claramente identificables. Y la persona interpreta esas ideas como importantes, reales y racionales, poniéndose en marcha para paliarlas. Aquí podemos incluir pensamientos sobre miedo a la contaminación o a la asimetría. Por ejemplo, en esta última, cuando el individuo ve los lápices desordenados, surge la idea obsesiva de necesidad de simetría y se ve obligado a ordenarlos como él quiere para disminuir esa ansiedad. Obsesiones según su temática, que también, pues bueno, si queremos concretar más, veremos que hay varias temáticas que preocupan con frecuencia a las personas obsesivas.
Una, por ejemplo, la contaminación. Se considera uno de los tipos de obsesión más comunes. Se trata de la necesidad compulsiva de mantenerse limpio o limpiar objetos con el objetivo de aliviar el estrés que le causa esa obsesión. La obsesión puede ser que si se contamina tocando algún objeto, como puede ser el pomo de una puerta, se enferme o muera. Esto puede ser porque piense que está sucio o porque contiene alguna sustancia dañina que podría envenenarlo. Miedo, muchas veces el miedo puede ser a sentirse sucio simplemente, y lo tienen que dedicar una gran cantidad de tiempo a lavarse repetidas veces para sentirse limpios otra vez. Así centran su energía en llevar a cabo una serie de conductas para las ideas obsesivas que le alivien. Lavando las manos repetitivamente, sacudiendo la ropa constantemente, se cepillan los dientes de forma excesiva, no manejan ciertos productos químicos por temor a envenenarse, o si tienen miedo de ir a lugares donde hay contaminación, cerca de las fábricas, por ejemplo, evitar usar baños públicos por la obsesión de que va a contraer gérmenes de otras personas, la limpieza exhaustiva del hogar por miedo a que la familia se contamine de gérmenes, utilizar pañuelos para no ensuciarse con los pomos de las puertas, evitar el transporte público, no acuden o no consumen nada en restaurantes o cafeterías. Como consecuencia, esto tiene un impacto en la capacidad de la persona para mantener sus obligaciones, trabajo, estudio y relaciones interpersonales satisfactorias. Existe una curiosa modalidad de obsesión de contaminación llamada contaminación mental, y consiste en rituales recurrentes de ducha y lavado de sí mismo, con la diferencia de que su sensación de suciedad viene de su interior. Es decir, esa persona puede sentirse sucia permanentemente por recibir un maltrato físico o psicológico, recurriendo para paliarlo a su propia desinfección para limpiarse. Se da también en los casos de violaciones. Así no viene por un estímulo contaminante de fuera, sino por el trato con otras personas. Otra de los tipos de obsesión es perder el control, miedo a perder el control. Se trata de obsesiones repetidas asociadas con miedo a actuar de forma impulsiva, de manera que la persona se haga daño a sí misma o haga daño a otros. Estos pensamientos se llaman pensamientos intrusivos. Todos podemos tener este tipo de pensamiento algunas veces, es normal, pero se convierten en obsesiones cuando la persona se sorprende de tenerlo y comienza a creer que son en serio y que le van a hacer perder el control. Esto les deparará y les causa profundo malestar, pensando una y otra vez en la idea desagradable, al mismo tiempo que intentan evitarla haciendo rituales como contar, golpear una superficie, un número concreto de veces, comprobar una y otra vez si la obsesión fue solo un pensamiento o la llevó a cabo. Yo me acuerdo de mis primeras pacientes recomendadas por una amiga que esta chica tenía una obsesión de que creía que había matado a alguien o que iba a matar a alguien. Y bueno, normalmente el tipo de obsesiones se cura con una terapia, ¿no? Pero con otro tipo de terapia. Pero esta terapia fue de choque, ¿no? De choque. Pues cogí un cuchillo más grande que tenía en la cocina y se puso en la mano. Y cuando cogió el cuchillo bueno, yo me arriesgué, pero estaba seguro que no me iba a pasar nada. ¿Tuviste tú mucho valor, Jesús? No, los tenía de corbata. No, pero bueno, yo sabía que esa chica no podía hacer daño a nadie, ¿no? Bueno, pues eso, hacer daño a otros, ¿no? Las personas que tienen estas obsesiones piensan continuamente en que pueden ser responsables de que algo terrible les suceda a otras personas o bien que puedan evitarlo. Esta chica pensaba, ¿habrá pillado a alguien? Porque a lo mejor pensaba, iba conduciendo y veía una señora mayor pasar y no se atrevía a mirar para atrás por si la había atropellado o no la había atropellado, cosas así, ¿no? Y que ella pensaba que le podía hacer algo a alguien. Bueno, pues con una sola terapia, con esta terapia de exposición que se llama, conseguimos que se diera cuenta que ella era incapaz de hacer daño a nadie, ¿no? Bueno, hacer algo vergonzoso o escandaloso, otro tipo de obsesión, ¿no? Estas obsesiones están centradas en el miedo a insultar a alguien, decir obscenidades impulsivamente, equivocarse o hacer el ridículo ante los demás. Por ejemplo, puede temer decir cosas inapropiadas como obscenidades o palabras malsonantes en ambientes inadecuados como en una misa, una escuela, un entierro. Pueden obsesionarse por otro lado con cometer un gran error ante todo el mundo. Estas personas no quieren llegar a hacer esto ni lo harán, pero su miedo está relacionado, como vimos, con la pérdida del control. Es decir,
creen haberlo hecho y que quizás no se han dado cuenta, o bien están preocupados pensando que si se les ocurre esta idea es porque iban a hacerla. Es importante no confundir con fobia social, aunque es frecuente que en los trastornos obsesivos compulsivos este trastorno ocurra conjuntamente. Se da más en hombres que en mujeres, pudiendo ser motivo cultural. Bueno, en este caso era una chica la que le pasaba esto. A la hora del diagnóstico hay que ser precavido. Yo no fui precavido, ya que suele confundirse con el proceso normal de descubrimiento de la propia orientación sexual también. Obsesiones religiosas, bueno, la religión es un tema muy importante para muchas personas, por eso es normal que puedan surgir obsesiones con ello. Pecado, blasfemar, ofender a Dios, no rezar suficiente, miedo a ir al infierno o no ser perdonado, gritar o pensar obscenidades en un sitio sagrado, miedo a dejar de creer en Dios, etc. Y pueden ser muy molestos para las personas, pues sus obsesiones no le dejan vivir en paz con sus creencias. Suelen centrarse en ciertos detalles de su religión e ignoran otros. Son personas que tienen una imagen de Dios negativa, viéndolo como un ser que castiga y penaliza. Sorprendentemente, estas ideas no solo existen en personas estrictamente religiosas, sino también ocurren en personas sin religión definida e incluso en ateos. Las conductas o compulsiones que realizan para eliminar su ansiedad son rezar repetidamente, sin equivocarse, dar gracias a Dios, acudir a la iglesia numerosas veces, besar repetidas veces objetos religiosos, etc. Bueno, santiguarse continuamente. Y las obsesiones sexuales también. En este caso, la temática de las obsesiones sexuales gira en torno a pensamientos, imágenes o impulsos sexuales que se consideran prohibidos, inmorales, o que podrían perjudicar a los demás. Ejemplos de todo esto son obsesiones sobre tener sexo agresivo, violación, incesto, pedofilia, pensamientos contradictorios a su orientación sexual. Existe muy poca investigación sobre este tema porque además está estigmatizado socialmente y suele ocultarse. Obsesiones de orientación sexual. Dentro de estas obsesiones sexuales está relacionado con el punto anterior. En este caso, la obsesión está centrada en ser homosexual, involucrarse en comportamientos con personas de su mismo sexo o ser ridiculizado por ser homosexual. Son personas que no son homosexuales, pero que creen que pueden ser homosexuales. Lo curioso es que estas personas no son homosexuales, y sin embargo, debido a algún suceso que podría ocurrirle a cualquiera, pensar que alguien de su mismo sexo es atractivo, sienten que es una evidencia de que son homosexuales y todo el día dudan sobre ello. Tienen miedo a encontrar pruebas de que son homosexuales y están atentos continuamente a sus propios sentimientos. Simetría y perfeccionamiento. Estas personas, esta es una cosa que cae muchísimo, estas personas se preocupan habitualmente, sobre todo debe ser exacto, uniforme y simétrico, no solo visualmente, no en el sentido del orden físico, sino también mental. Por eso se da una ansia de perfeccionamiento que provoca malestar a la persona, por ser demasiado exigente con uno mismo. De esta manera pueden obligarse a sí mismos a conocer o recordar todo, temiendo olvidar información importante. Así pueden pasar mucho tiempo comprobando si recuerdan o no ciertas cosas y tratando de recuperarlas. Dentro de esta categoría se da también el miedo a perder cosas o a no expresar exactamente las palabras que desean. Además, se asocia con frecuencia con el pensamiento mágico. Para entenderlo, vamos a poner un ejemplo de este tipo de pensamiento. Si no ordeno las cosas de mi cuarto de la forma correcta, alguien se puede caer y puede tener un accidente. Esto es, en resumen, que la persona se cree responsable de cosas que escapan a su control. Las personas saben que esto es ridículo, pero lo hacen por si acaso y se alivian el temor. Cuando observan la falta de exactitud en algún aspecto de la vida, notan un inmenso malestar que pretenden resolver de alguna forma, colocar las cosas de manera simétrica o dejar espacios medidos entre objeto y objeto. Se me ha dado en la consulta de a lo mejor tener cosas en la mesa y la persona que ha estado conmigo está ordenándolas, ¿no?, continuamente, ¿no? Puede confundirse con el trastorno de personalidad obsesivo, compulsivo, pero no es lo mismo, porque estos últimos parecen
no sufrir tanto malestar, ni pueden considerarse obsesiones en sí, sino una manera de ser también, ¿no? Personas que lo guardan todo milimétricamente y estrictamente, ¿no? Bueno, otra de la obsesión es el acaparamiento. Y consiste en una obsesión por retener todo tipo de objetos y se desencadena al acudir a centros comerciales o cualquier tipo de tienda o supermercado. Estas personas tienen miedo de necesitar las cosas algún día y carecer de ellas, y por eso su comportamiento está dirigido a recoger o mantener en casa muchos objetos por si les sirviera. Evitan a toda costa desechar productos, aunque estén rotos o no sirvan, y compran o toman artículos gratuitos de forma compulsiva. Periódicos gratuitos, muestras. Se parece mucho al trastorno de acumulación, también podríamos decir el síndrome de Diógenes. Pero bueno, otros tipos más concretos de obsesiones son pues la obsesión sobre tener una enfermedad física o mental sin saberlo, o la probabilidad de contraerla, evitar utilizar ciertos números de colores por asociados a conceptos negativos o positivos. Estas más que nada son manías, ¿no? Preocupación sobre perder la propia personalidad o sus cualidades positivas. Las supersticiones, como hoy martes 13, que le preocupa de forma notable. Preocupación excesiva sobre cierta parte de su cuerpo o apariencia. Las obsesiones por adelgazar, por engordar. Preocupación excesiva sobre cierta parte del cuerpo, ¿no? gran molestia al escuchar ciertos sonidos o ruidos. Imágenes intrusivas no violentas como caras, nubes o personajes animados. Sonidos o palabras o melodías intrusivas sin sentido que les molestan. Es normal tener pensamientos obsesivos. Esta clase de pensamientos son característicos de las personas que sufren el trastorno obsesivo compulsivo o que tienen problemas de grave ansiedad. Sin embargo, muchas personas que no tienen ese trastorno trastorno obsesivo compulsivo también tienen estos pensamientos provocados por la ansiedad, que les causan mucho estrés y no les permiten funcionar normalmente en sus vidas. Los pensamientos negativos relacionados con tus temores, emociones o con situaciones violentas son normales en todas las personas. La diferencia está en cómo reaccionamos ante estos pensamientos. Si no le das importancia, entonces no se transforma en una obsesión. Por el contrario, si estos pensamientos te provocan mucha ansiedad y estrés, entonces es probable que se transforme en pensamientos obsesivos, que impiden que te concentres en otras cosas y por lo tanto los mismos pueden dificultar tu vida cotidiana y hacerte sentir muy mal. Algunos ejemplos de pensamiento, bueno, ya hemos nombrado, pero sobre todo son causados por la ansiedad. Y vamos a hablar de los consejos que pueden seguir para eliminarlo. El principal, no intentes detenerlo, fíjate, todo lo contrario que lo que pensarían muchas personas, ¿no? Bueno, pues sí, está demostrado científicamente que cuando intentas no pensar en algo en específico, piensa más en ello. Esto sucede porque el cerebro se esfuerza en recordar lo que no debes pensar y como resultado piensa aún más en ello. Debes comprender esto para comenzar a eliminar los pensamientos obsesivos de tu mente. Otro, no te avergüences. Acepta tus pensamientos como lo que son, un producto de tu ansiedad. Deja de culparte o de sentir vergüenza por ello, son solo un síntoma de la ansiedad que tienes. Y la aceptación es crucial, no es posible controlar estos pensamientos, así que no esperes poder hacerlo. Debes aceptarlo como un síntoma natural causado por esa ansiedad, y cuando esta ansiedad disminuya, los pensamientos obsesivos también lo harán. Tal vez creas que estás loco o que eres raro, pero no es así. No importa si estos pensamientos provocan conductas extrañas en ti. Otra de las cosas también es escribir los pensamientos persistentes. Esto lo digo mucho, escribir las cosas. Algunos pensamientos más que obsesivos son persistentes, y cuando los tienes, teme que se transformen en pensamientos obsesivos. Una buena idea para eliminarlo puede ser escribir estos pensamientos en una especie de diario personal. La mente tiende a dejar de lado los pensamientos persistentes cuando los mismos son plasmados en un lugar permanente. Cuando tenemos preocupaciones por la noche, las escribimos y parece que te relaja, porque como lo has dejado aparcado ahí, escrito en algo, están plasmados de esa forma permanente. Es una terapia muy buena para las preocupaciones que tenemos del día siguiente. Así desconectamos. Esto Napoleón ya lo hacía, cuando iba a entrar en batalla y todo esto.
Bueno, otra de las cosas que podemos hacer es aceptar los pensamientos y dejarlo ir. Cuando aparezca un pensamiento negativo, observarlo y dejarlo ir, sin intentar eliminarlo. Ahora hablaremos de una terapia sencilla para evitar esos pensamientos, ¿no? Es posible que para lograr esta meta necesites el apoyo de una terapia psicológica. Y la terapia psicológica que yo aconsejo casi siempre es la terapia cognitiva conductual. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me da tiempo de enrollarme con la terapia cognitiva conductual? A ver. O mantenemos el pequeño ejercicio para las obsesiones. Lo prefiero porque de tiempo no es que andes ya muy bollante. Sí. Y si, hombre, vale. si lo otro que has dicho tiene mucha carga. Resumo la terapia cognitiva conductual. Lo que se pretende es escuchar al paciente, a que nos exprese todo lo que va sintiendo, todo lo que va, y nosotros vamos a irle demostrando poco a poco, paso a paso, que lo que está diciendo no es coherente, que no es normal, que se dé cuenta. Es una manera de ir preguntándole después, ¿tú crees realmente que tú estás obsesionado con esto? Y ya te va contestando el paciente, ¿no? Es una manera de responder, además una terapia bastante rápida. En pocas sesiones se puede manejar muy bien esta terapia, y que se vive en el presente. No estamos hablando de pasado ni nada, sino el darse cuenta de la situación que tiene. Bueno, el truquito es del ejercicio para lo de dejar pasar las obsesiones. Pues bueno, es un sencillo ejercicio. Piensa que tu mente es como un tren con muchos vagones, donde cada vagón es un pensamiento. Cuando tengas bien identificado el pensamiento obsesivo, por ejemplo, obsesión por repasar el trabajo cientos de veces, entonces imagina el vagón de ese pensamiento y visualiza el tren, como si lo viera desde lejos. Observa cómo el tren se aleja y se lleva el vagón de tu pensamiento obsesivo. Los pensamientos obsesivos pueden interferir en tu vida y hacerte sentir mal. Aplica estos consejos para que no te atormente. Y si no puedes lograrlo solo, entonces no dudes en buscar la ayuda profesional. ¿Qué podemos hacer para controlar estos síntomas? Bueno, pues llegar a estar decidido a vencer el problema es lo principal. Llegar a tomar conciencia de que nuestras preocupaciones son irracionales. Todo esto se va demostrando con la terapia cognitiva conductual, ¿no? Vamos a considerar que la ritualización no es el único modo de reducir nuestra angustia. Aceptar nuestras obsesiones en lugar de resistirnos a ellas. Posponer la obsesión. Cambiar los modos en que nos obsesionamos. Una obsesión momentánea en sí mismo carece de importancia. Lo que origina el problema es el modo en que reaccionamos a ella. Y no analices porque lo que has experimentado, por lo que has experimentado, cuál es su significado o si serás capaz de detenerla. Distánciate mentalmente y reconoce que has comenzado a obsesionarte. Observa tu respuesta emotiva a la obsesión. Recuérdate que está bien tener esa obsesión momentánea. Reafírmate en la creencia de que el contenido es irracional y no lo analices. Aplazar la ritualización hasta un momento específico. Cambiar algún aspecto del ritual. Cambiar el orden de frecuencia de los objetos y el momento en que se ritualiza. Añadir alguna consecuencia a ese ritual debe ser una tarea que no guarde relación con las tendencias compulsivas y también algo que requiere que interrumpamos nuestra rutina normal. No ritualizar, asumir este compromiso a largo plazo. Se debe afrontar directamente la ansiedad sin tener comportamientos compulsivos y podemos usar varias técnicas de relajación para controlar la ansiedad. Se recomienda mucho el pasear, el andar y todo esto. Lo típico que se utiliza en la ansiedad, ¿no? Pasamos al cuento entonces. Bueno, venga. Recomiendo para que se conozca un poco lo que es el trastorno compulsivo, la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson. Y además clava esos papeles de obsesión porque, por ejemplo, El Resplandor o El Silencio de los Corderos, sí, que Jack Nicholson hace de obsesivo, pero vamos, lo borda. En esta película tiene muchas obsesiones, ¿no? Lo borda. Pero bueno, de alguna manera lo va cambiando todo. Y bueno, la recomiendo porque es divertida, pero lo ve claramente. Y bueno, pues mira, vamos a hablar a un cuentito. Hoy es un cuentito
No muy grande, ¿no? No, muy chiquitito. Mira, el cuentito. Se llama El Cuentito. Dice que había una vez un cuentito cortito, de aspecto chiquitito, de letras pequeñitas y pocas palabritas. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar a los cuentos mayores, esos que siempre que había una oportunidad eran elegidos primero. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos y buscando cómo llenarlo solo encontró aquel cuentito, como yo que encontré este cuentito. A regañadientes lo incluyó entre sus palabras y al día siguiente el cuentito se leyó en 1000 lugares. Era tan cortito que siempre había tiempo para contarlo y en solo unos pocos días el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento, porque precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran oportunidad. Aquello que nos hace especiales se convertirá en fuente de oportunidades, aunque a primera vista no lo parezca, porque solo nosotros podemos aprovecharlo. Aceptarnos tal como somos, sin caer en caprichos poco realistas, es el primer paso para sacar lo mejor de nosotros mismos, evitar los complejos y construir una sana autoestima. Porque no se trata de ver el mundo de color de rosa, sino de verlo desde un punto de vista más cercano a la realidad. No se trata de pasarse del extremo negativo al extremo superpositivo, sino alcanzar un término medio. Se trata de empezar a quererte un poco más y no empezar a machacarte, empezar a machacarte un poco menos. Buen caminar por la vida a todos y un abrazo y hasta el próximo programa. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y yo te espero la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta un abrazo. La semana que viene, Jesús. Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local 2 E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.